Aunque la altura promedio de un ser humano ronda el 1,80 m, los gigantes parecen sacados de cuentos de hadas o películas de fantasía. Pero lo que quizás les sorprenda es que los gigantes sí existen. Son reales, son humanos, y muchos de ellos han llevado vidas bastante normales. Hoy les presentaremos a algunos de los gigantes humanos más altos e imponentes que han existido en el mundo. Desde el hombre apodado la octava maravilla del mundo hasta quien ostenta el récord por tener los pies más grandes del planeta. Aquí tienen a los 15 gigantes reales que existieron. Número 15. Robert Wadlow. Robert Wadlow, también conocido como el Gigante Caballero o el Gigante de Alton, fue un estadounidense que llegó a medir 8 pies y 11,1 pulgadas, es decir, casi 3 metros con 23 centímetros de altura. Su peso máximo fue de 199 kilogramos, superando así a John Rogan como la persona más alta registrada en la historia. Para que se hagan una idea, una puerta estándar mide unos 2 metros. Wadlow era considerablemente más alto. Era el mayor de 5 hermanos, y nació el 22 de febrero de 1918 en Alton, Illinois, Estados Unidos. Su estatura impresionante se debía a un mal funcionamiento de la glándula pituitaria, la responsable de producir la hormona del crecimiento humano. Cuando tenía solo 8 años, ya era más alto que su padre. Su escuela primaria incluso tuvo que construirle un pupitre personalizado. Al momento de graduarse, medía 8 pies y 4 pulgadas, es decir, más de 2 metros con 50. Por su altura, necesitaba aparatos ortopédicos en las piernas para poder caminar, pero nunca usó una silla de ruedas. Ingresó a la universidad con la intención de estudiar Derecho, pero debido a su aspecto tan llamativo, fue contratado por el circo de los hermanos Ringling en 1936. Actuó en el centro del Madison Square Garden y en el Boston Garden. Tras esas presentaciones, se volvió tan popular que la compañía International Shoe le proporcionó calzado gratuito y lo contrató para hacer giras promocionales. En 1938 ya se había unido a organizaciones como la Orden de Demolay y los Masones. Pero sus aparatos ortopédicos, aunque imprescindibles para su movilidad, también fueron lo que acabó costándole la vida. Una de las férulas defectuosas le causó una infección en el tobillo que derivó en una enfermedad grave. A pesar de las transfusiones de sangre y múltiples operaciones, su condición empeoró debido a una enfermedad autoinmune. Robert Wadlow falleció mientras dormía el 15 de julio de 1940, con tan solo 22 años. Su ataúd medía más de 3 metros de largo y fue cargado por 12 portadores y 8 asistentes. En 1986 se erigió una estatua colosal en su honor frente al Museo de Historia y Arte de Alton. Número 14. André René Roussimoff. André René Roussimoff, conocido mundialmente como André el Gigante, fue un luchador profesional francés que se ganó el apodo de la octava maravilla del mundo. Medía 7 pies con 4 pulgadas, o sea, unos 2 metros con 24, y pesaba 236 kilogramos. Su impresionante físico se debía al gigantismo, causado por un exceso de hormona del crecimiento. André deslumbró al mundo con su presencia. En el libro Guinness de 1974, fue reconocido como el luchador mejor pagado de la historia. Su tamaño no solo se reflejaba en su estatura, también tenía unas manos y pies descomunales. Nacido en 1946, sorprendió desde el inicio. Al nacer pesó casi 6 kilogramos y tenía las manos anormalmente grandes. Lo curioso es que sus padres tenían estaturas promedio. Su madre medía unos 157 centímetros y su padre 188. Durante su infancia trabajó en la granja de su padre y su fuerza se decía que era la de 3 hombres. A los 18 años, un promotor local llamado Robert Lahat lo descubrió en París y vio su enorme potencial. Desde 1966, André emprendió una carrera internacional en la lucha libre, actuando en países como Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y varias naciones africanas. A comienzos de los años 80, protagonizó una rivalidad legendaria con Big John Studd en la Federación Mundial de Lucha Libre. Su lucha por demostrar quién era el verdadero gigante del ring rompió récords de audiencia. En 1984, Studd subió la apuesta al aliarse con Ken Patera y juntos protagonizaron una pelea televisada en la que inmovilizaron a André y hasta se atrevieron a raparlo. Esta humillación hirió profundamente el orgullo de André. La revancha llegó en el primer WrestleMania, el 31 de marzo de 1985 en el Madison Square Garden de Nueva York. En un desafío de fuerza,
André levantó a Stud y lo estrelló contra la lona, ganando la pelea y arrojando al público un premio en efectivo de $15,000. Su carrera no terminó ahí. También dejó huella en el cine, interpretando a Fezzik en la querida película The Princess Bride de 1987. Tristemente, Andrei Roussimoff falleció a los 46 años, en 1993, debido a una insuficiencia cardíaca congestiva provocada por la diabetes. Número 13. Zhang Jinleong. Zhang Jinleong, originaria de China, fue reconocida oficialmente por los récords Guinness como la mujer más alta del mundo. Medía 8 pies con 1,75 pulgadas, es decir, unos 2 metros con 48 centímetros. Fue una de solo 17 personas en la historia médica registrada que superaron los 8 pies de altura. Su peso más reciente era de aproximadamente 131 kilogramos. Nació el 25 de junio de 1964 en la provincia de Hunan. Su crecimiento anormal comenzó desde los 4 meses de edad y a los 13 años ya medía 1,55 m. Tras varias pruebas médicas, se descubrió que un tumor en la glándula pituitaria era el responsable de la producción excesiva de la hormona del crecimiento humano. Lo más impactante es que su padre medía apenas 1,57 m y su madre 1,55 m. Los 3 hermanos de Zhang tenían estaturas completamente normales. Además, ella rompió el récord de Robert Wadlow como la persona de 17 años más alta jamás registrada. Su altura descomunal también incrementó su apetito. Necesitaba comer alrededor de 2 kilogramos de arroz por comida. Esto generó una enorme carga económica para su familia, que incluso tuvo que racionarle la comida, lo cual debilitó sus músculos y huesos. Encontrar ropa o zapatos de su talla era casi imposible. Tuvo que contactar directamente a fabricantes, lo que aumentó aún más la presión financiera. Afortunadamente, el gobierno local intervino para apoyar a la familia y cubrir sus gastos. La extraordinaria estatura de Zhang atrajo la atención del equipo nacional de baloncesto, que le ofreció entrenamiento profesional. Sin embargo, después de aproximadamente un año, tuvo que abandonar la práctica debido a una escoliosis severa, una curvatura anormal de la columna vertebral, que le dificultaba mantenerse erguida. También fue diagnosticada con diabetes, lo cual la obligó a dejar el deporte y regresar a casa para descansar. El 14 de febrero de 1982, Zhang Jinleong falleció repentinamente a los 17 años. La causa fue una apoplejía hipofisaria, una hemorragia espontánea del tumor pituitario. Su familia donó su cuerpo a una universidad de Hunan para fines de estudio y hasta el día de hoy no ha sido enterrada. Número 12. Väinö Millirine. Väinö Millirine, un gigante finlandés con acromegalia, fue considerado el hombre más alto del mundo entre 1940 y 1963, tras la muerte de Robert Wadlow. Alcanzó una altura de unos 2 metros con 51 centímetros, 8 pies con 3 pulgadas. Nació en Helsinki, entonces parte del Gran Ducado de Finlandia, el 27 de febrero de 1909. A los 21 años fue incorporado a las Fuerzas de Defensa de Finlandia y pesaba más de 141 kilogramos, convirtiéndose en el soldado más alto del que se tenga registro. También poseía la envergadura de mano más grande documentada, casi 29 centímetros. Cuando ingresó al ejército finlandés ya medía 2 metros con 22, pero en sus 30 tuvo una segunda etapa de crecimiento y alcanzó más de 2 metros con 48. Realizó su entrenamiento militar en el Regimiento de Artillería Pesada de Viipuri. Durante la década de 1930, Väinö recorrió Europa como luchador profesional y también trabajó en circos. Sin embargo, en 1939 regresó a Finlandia para servir durante la Guerra de Invierno. Luego se estableció en Järvenpää, donde abrió una granja de gallinas. Falleció en Helsinki el 13 de abril de 1963. Justo un año antes de su muerte, los médicos volvieron a medirlo y descubrieron que había seguido creciendo. Casi alcanzaba los 2 metros con 49. Increíblemente, su estirón continuó hasta el final de su vida. Número 11. Trintje Cornelis Dr. Kiver. Trintje Cornelis Dr. Kiver, también conocida como la giganta de Edam, fue la mujer más alta jamás registrada en la historia. Medía nada menos que 2 metros con 55 centímetros, es decir, 8 pies y 4,5 pulgadas. Y eso a tan solo 17 años, cuando falleció prematuramente. Nació en los Países Bajos en abril del año 1616. Ya a los 9 años medía más de 2 metros, o sea, 6 pies y 7 pulgadas.
Su estatura descomunal evidenciaba una producción excesiva de hormona del crecimiento, probablemente causada por un adenoma en la glándula pituitaria. Aunque también se ha especulado con la posibilidad de que hubiese otra condición médica subyacente, la causa exacta de su crecimiento extremo sigue sin saberse hasta el día de hoy. Debido a su altura tan extraordinaria, sus padres la llevaban de feria en feria para ganar dinero mostrando a la gente su tamaño. Personas de todo el continente recorrían largas distancias solo para verla con sus propios ojos. Era una niña de 9 años más alta que cualquier hombre de Europa. Incluso la realeza quiso conocerla. El monarca bohemio Federico V, junto con su esposa Isabel de Bohemia, conocida como la Reina de Invierno, y la princesa Amalia de Solms-Braunfels, hicieron una visita especial para conocerla. Trihinte tuvo una vida corta. Falleció de cáncer a los 17 años. En su tumba, colocada el 7 de julio de 1633 en su pueblo natal de Edam, el epitafio la recordaba como una gran muchacha. Hoy, su retrato a tamaño real y sus zapatos originales se exhiben en el Museo de Edam. Número 10. Brahim Taqiullah. Brahim Taqiullah, oficialmente la persona con los pies más grandes del mundo según los récords Guinness y el segundo hombre más alto vivo, nació el 26 de enero de 1982 en Guelmim, Marruecos. Su estatura máxima registrada fue de 2 metros con 46 centímetros, 8 pies y 0,97 pulgadas. En solo un año, su cuerpo creció más de 1 metro. A los 18 años, un médico escolar le realizó un análisis de sangre y le diagnosticó acromegalia. Después de obtener su título en geografía, se trasladó a París para recibir tratamiento en el año 2006. Allí, un equipo médico francés logró extirparle el tumor y sus niveles de hormona del crecimiento volvieron a la normalidad. También se informó que su corazón se encontraba en perfecto estado. El 24 de mayo de 2011, Brahim rompió el récord de pies más grandes, superando al anterior poseedor del título, Sultan Kösen. Su pie derecho mide 37,5 centímetros y el izquierdo 38,1. Una talla europea 58. Encontrar calzado adecuado fue todo un desafío. Acudió a un zapatero artesanal que le cotizó entre 3.000 y 3.500 euros por un par personalizado. Por suerte, su podólogo ortopédico, Jérôme Liégeon, le proporcionó un par de zapatos especiales para sostener su peso y cuidar su postura. Pero Brahim no solo destaca por su tamaño. También ha incursionado como actor en películas como Apne, Chocolat Kandisha y Aladdin 2. Número 9. Rumeisa Gelgi. Rumeisa Gelgi ha sido reconocida por varios récords Guinness, incluyendo el de la mujer viva más alta del mundo. Pero eso no es todo. También tiene el récord de los dedos más largos, con 11,2 centímetros, la espalda más larga, con casi 60 centímetros, y las manos más grandes en una mujer, midiendo más de 24 centímetros cada una. También fue anteriormente reconocida como la adolescente más alta del mundo. Su estatura es de 2 metros con 17 centímetros, una altura que impacta al verla en persona. Rumeisa vive en la provincia de Karabük, en Turquía, y su altura extrema se debe al síndrome de Weaver, una enfermedad genética rara que provoca un crecimiento óseo acelerado. Quienes lo padecen suelen ser muy altos y tienen rasgos faciales particulares, como ojos muy separados. Aunque no tiene cura, quienes lo padecen pueden llevar una vida larga y saludable. Ella utiliza silla de ruedas la mayor parte del tiempo, aunque a veces puede caminar con ayuda de un andador. Necesita muebles y asientos con una altura mínima de 50 a 55 centímetros. Consciente de su condición, Rumeisa tiene una misión clara: educar al público sobre el síndrome de Weaver y otras condiciones similares. El 8 de noviembre de 2022 logró algo que marcó su vida. Voló por primera vez. Para hacerlo posible, Turkish Airlines retiró 6 filas completas de asientos para adaptarse a su estatura durante el vuelo desde Estambul hasta San Francisco, en Estados Unidos. Esta historia dio la vuelta al mundo. Hoy, Rumeisa es desarrolladora web freelance y trabaja en la industria tecnológica, cumpliendo el sueño que tuvo desde niña. En su página personal escribe: durante la cuarentena por el COVID en 2020, comencé a BTS a estudiar desarrollo web porque siempre soñé con trabajar en tecnología. En su tiempo libre le encanta estar con su familia, salir de compras y nadar. Su historia es la prueba viviente de que ninguna condición define nuestros límites. Número 8. Uljana Semjonova. Uljana Semjonova es una auténtica leyenda del baloncesto femenino.
Su dominio en la cancha y sus logros extraordinarios la convirtieron en un ícono del deporte durante los años 70 y 80. Nacida el 9 de marzo de 1952 en Sarasai, en la antigua República Socialista Soviética de Lituania, Uljana representó con orgullo a la Unión Soviética a lo largo de toda su carrera. Medía al menos 2 metros con 13 centímetros y pesaba unos 127 kilogramos. A diferencia de otros gigantes que padecen trastornos hormonales, su altura era completamente genética y no sufría de ninguna condición médica conocida. Llevaba zapatos talla 58 europea, equivalente a una talla 21 en Estados Unidos, lo que le dio el récord de los pies más grandes en la historia del baloncesto femenino. Durante 18 años, Uljana fue invencible como parte de la selección nacional femenina de la URSS. Ganó 2 medallas olímpicas de oro, una en Montreal 1976 y otra en Moscú 1980. También conquistó 3 campeonatos mundiales, en 1971 en Sao Paulo, en 1975 en Colombia y en 1983 en Brasil. Semyonova es, sin lugar a dudas, la jugadora más ganadora de todos los tiempos en el baloncesto femenino. Acumuló 15 títulos de liga en la Unión Soviética y otros 15 títulos de la Copa de Campeones de Europa. En 1976 recibió la prestigiosa Orden de la Bandera Roja del Trabajo por sus destacadas contribuciones al deporte. Y en 1993 fue la primera mujer no estadounidense en ser incluida en el Salón de la Fama del baloncesto. A nivel continental, lideró a su equipo hacia 10 medallas de oro consecutivas en el Eurobasket femenino entre 1968 y 1985. Una carrera simplemente inigualable. Número 7. Albert Johan Kramer. Albert Johan Kramer, el hombre más alto de los Países Bajos, alcanzó una altura de 2 metros con 42 centímetros, 7 pies con 11,5 pulgadas. Su peso máximo fue de 250 kilogramos. Nació el 15 de junio de 1897 en Ámsterdam y al momento de su nacimiento pesaba ya 8,6 kilogramos, lo que dejó impactada a su madre. Más adelante, por complicaciones circulatorias relacionadas con su crecimiento, le amputaron una pierna, pero aún así llegó a pesar unos 170 kilogramos. Kramer tuvo 4 hermanas y un hermano. En 1926 se casó por segunda vez con Wilhelmina Fassler, de origen suizo. Formó una dupla única junto a su cuñado Joseph Zepatoni Fassler, quien medía solo 69 centímetros. Juntos cautivaron a audiencias de todo el mundo con su espectáculo. Actuaron en países como los Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. También colaboró con Fred Aslett, conocido como Pip, otro artista de pequeña estatura, que medía aproximadamente 70 centímetros. Juntos formaron un dúo muy popular que trabajó por años. Kramer falleció el 4 de abril de 1976. Un año antes de su muerte, también le amputaron la otra pierna debido a problemas vasculares. Número 6. Sandy Elaine Allen. Sandy Elaine Allen, una mujer estadounidense nacida el 18 de junio de 1955 en Chicago, fue reconocida oficialmente por Guinness como la mujer más alta del mundo. Alcanzó los 2 metros con 31 centímetros de altura, 7 pies con 7 pulgadas. Se crió en Shelbyville, Indiana, bajo el cuidado de su abuela. Su estatura fue causada por un tumor en la glándula pituitaria que provocaba una producción excesiva y fuera de control de hormona del crecimiento en niveles hasta 1000 veces superiores a lo normal. A los 22 años, en 1977, se sometió a una cirugía cerebral para extirpar el tumor. Si no lo hubiera hecho, sus problemas de gigantismo habrían empeorado considerablemente. Sandy nunca tuvo una relación sentimental. Se describía como una mujer de valores tradicionales y decía que nunca saldría con un hombre más bajo que ella. También fue escritora. Publicó un libro titulado Cast a Giant Shadow. Participó en documentales y programas de televisión como Fellini's Casanova, Sideshow, Being Different, entre otros. En sus últimos años tuvo que usar silla de ruedas, ya que sus piernas y espalda no podían sostener su peso ni su estatura. Con el tiempo quedó postrada en cama y sus músculos comenzaron a atrofiarse. Falleció el 13 de agosto de 2008 debido a diversas complicaciones médicas, incluyendo sepsis, diabetes tipo 2, dificultades respiratorias y fallo renal. Número 5. John Bud Rogan. John William Bud Rogan fue el segundo hombre más alto jamás registrado en la historia.
Su altura alcanzó los 2 metros con 67 centímetros, es decir, 8 pies con 9 pulgadas. Su peso variaba entre 79 y 93 kilogramos. Nació el 11 de septiembre de 1867 en Hendersonville, Tennessee, Estados Unidos. Aunque algunas fuentes afirman que nació en 1868 o incluso en 1871. A los 13 años comenzó a crecer de manera descontrolada, lo que derivó en un caso de gigantismo. Poco tiempo después, fue diagnosticado con anquilosis, una condición que provoca la fusión o rigidez de las articulaciones vertebrales debido al desarrollo de fibrosis o adherencias óseas. Esta enfermedad lo dejó sin la capacidad de ponerse de pie o caminar. A pesar de su discapacidad, Rogan se ganaba la vida vendiendo retratos y postales en una estación de tren. No podía trabajar físicamente, pero su presencia era imposible de ignorar. En los periódicos de la época lo mencionaban como el gigante negro o el esqueleto viviente. Tenía una personalidad juguetona, una voz profunda y siempre se robaba la atención donde estuviera. Se desplazaba en un carrito tirado por una cabra, que funcionaba como su silla de ruedas. Sus pies medían 33 centímetros de largo y sus manos 28 centímetros. De ascendencia africana, fue el hombre más alto registrado de dicha herencia y el segundo más alto del mundo. Su récord fue superado recién en 1939 por Robert Wadlow. Un artículo mencionó que el abuelo materno de John también era un gigante y que incluso necesitaba una silla de montar especial para poder montar a caballo. Esto sugiere que el gigantismo podría haber sido hereditario. John Rogan falleció el 11 de septiembre de 1905 en Gallatin, Tennessee. Se cree que fue enterrado en las tierras de la familia Rogan, posiblemente en una tumba sin nombre y sellada con una bóveda de cemento. Número 4. Leonid Ivanovich Statnik. Leonid Ivanovich Statnik, veterinario de profesión, nació el 5 de agosto de 1970 en Podoliansi, Ucrania. Falleció el 24 de agosto de 2014 en el mismo lugar donde nació. A los 12 años fue sometido a una cirugía cerebral. Tras la operación, los médicos empezaron a utilizar el término gigantismo acromegálico para describir su condición, ya que posteriormente desarrolló un tumor en la glándula pituitaria, lo que provocó una producción excesiva de hormona del crecimiento. Curiosamente, cuando fue examinado muchos años después, el tumor ya había desaparecido. Habían pasado 25 años desde aquella primera intervención quirúrgica. Durante un tiempo, Statnik fue considerado el hombre más alto del mundo por el libro Guinness de los récords. Sin embargo, fue eliminado del registro oficial porque se negó a ser medido nuevamente bajo las nuevas normas establecidas por Guinness. Como consecuencia, el título fue devuelto a Bao Shishun de China. Número 3. Zainab Bibi. Zainab Bibi, la mujer más alta de Pakistán, nació en 1974 en Toba Tek Singh, en la provincia de Punjab. Su estatura comenzó a aumentar rápidamente desde los 15 años. Para cuando tenía 20, ya medía 2 metros con 18 centímetros, 7 pies con 2 pulgadas. Su altura le impidió casarse, ya que se encontraba constantemente con obstáculos sociales debido a su apariencia inusual. En 1998, Zainab fue invitada al popular programa televisivo Neelam Gar, presentado por Tariq Aziz. Desde entonces ganó notoriedad en todo el país y posteriormente fue incluida en el libro Guinness de los Récords como la mujer más alta del mundo. Fue invitada a distintos eventos en al menos 15 países, incluyendo Francia, Arabia Saudita, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, su vida no fue fácil. A raíz de su condición médica, enfrentó serios problemas económicos. Sufría de diabetes, hipertensión y osteoporosis. En una entrevista, Zainab expresó que luchaba por salir adelante y cubrir sus gastos básicos. Permaneció soltera toda su vida, en parte por sus dificultades económicas y en parte por su estatura. Zainab Bibi falleció en el año 2018, a la edad de 46 años, viviendo en condiciones de pobreza. Número 2. Sultan Kösen. Sultan Kösen, un agricultor turco de origen kurdo, es el hombre más alto del mundo actualmente con vida. Nació el 10 de diciembre de 1982 en la aldea de Ali Bey, en la provincia de Mardin, Turquía. Debido a su extrema estatura, no pudo completar sus estudios y se dedicó a trabajar en el campo para ganarse la vida. Según sus propias palabras, ser alto tiene sus ventajas. Podía ayudar en tareas del hogar como cambiar bombillas sin necesidad de escaleras. Pero también compartía las desventajas, como la dificultad de encontrar ropa o calzado de su talla.
Las dimensiones de su cuerpo son impresionantes. Sus manos miden 28,5 centímetros, sus piernas casi 1 metro con 26 centímetros y sus brazos alcanzan los 97 centímetros. Su pie izquierdo mide 36,5 centímetros y el derecho 35. Su gigantismo fue causado por acromegalia, resultado de un tumor que afectó su glándula pituitaria, ubicada en la base del cerebro, la cual producía una cantidad excesiva de hormona del crecimiento. Su altura fue registrada oficialmente en 2 metros con 49 centímetros, es decir, 8 pies con 2 pulgadas. En el año 2010 comenzó un tratamiento médico en el Centro Médico de Virginia para controlar la hormona del crecimiento. Se informó que la medicación funcionó y que los niveles hormonales finalmente se estabilizaron. También fue sometido a varias cirugías cerebrales en Turquía para intentar eliminar el tumor, pero no fueron exitosas. Sultan Kösen se casó con una mujer siria llamada Meryem Dibo, pero lamentablemente el matrimonio no prosperó. Se divorciaron en el año 2021. Según Kösen, la barrera del idioma fue una gran dificultad. Él hablaba solo turco, mientras que su esposa hablaba únicamente árabe. Aún así, mantiene la esperanza de volver a casarse en un futuro cercano. Número 1. John Kohler. John Kohler nació el 1 de septiembre de 1925 en Denton, Montana, Estados Unidos. Fue una de tan solo 24 personas en toda la historia médica registrada que superaron los 8 pies de estatura. En 1969 se le reconoció oficialmente como el hombre más alto del mundo por el libro Guinness de los Récords. Su altura fue medida en 2 metros con 49 centímetros, igual que Kösen. A diferencia de muchos otros casos de gigantismo, los padres de Kohler tenían una estatura bastante alta. Su padre medía 1,88 m y su madre 1,78 m. Tenía una hermana gemela que medía casi lo mismo que su madre, 1,76 m. Kohler comenzó a crecer de manera anormal desde los 10 años. Asistió a la secundaria Amundsen en Norteamérica y vivió con su familia durante toda su vida. Trabajó durante 25 años en la empresa Big Joe Manufacturing Company y se retiró tan solo 3 años antes de fallecer. Él mismo decía que su altura era una ventaja, ya que despertaba la curiosidad de los clientes y solía dejar una fuerte impresión en quienes lo conocían. En sus últimos años, comenzó a sufrir de cifosis, una condición médica que le provocó una pronunciada curvatura en la columna. John Kohler falleció en 1981 en la ciudad de Chicago debido a una afección cardíaca. En el momento de su muerte, su estatura se había reducido a aproximadamente 2 metros con 39 centímetros. Tenía 55 años. ¿Conocías la historia de estas personas increíbles? ¿Cuál de todos estos gigantes reales te ha sorprendido más? Cuéntanos en los comentarios. Y si disfrutaste el video, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Nos vemos pronto.